Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema de gametogénesis y fecundación. Hoy vamos a estudiar este proceso de la fecundación que engloba muchos procesos que son complejos, que ocurren en el tracto genital femenino y involucra a una población muy heterogénea de células y sustancias. Es un proceso en el cual se van a fusionar las gametas masculina y femenina para formar una nueva célula huevo o cigoto pronucleado, en donde se van a fusionar los pronúcleos masculino y femenino, y va a interactuar una población heterogénea muy diferente. O sea, a pesar de que por cada mililitro de semen hay millones de espermatozoides, no todos tienen la misma capacidad. Muchas moléculas secretadas también en el tracto genital masculino van a interaccionar con lo que se llama también el complejo ovular, que está formado por el ovocito y la corona radiada, más el líquido folicular que se secreta en la ovulación, y junto con células y componentes que también secretan y participan en los oviductos femeninos. Este proceso tiene diferentes etapas o fases y comienza desde que ingresa las gametas masculinas al tracto genital femenino y una vez que la mujer ovula y libera ese ovocito, que si ustedes recordarán en la clase anterior habíamos dicho que no había completado su segunda división meiótica y estaba detenido en su segunda división en la etapa de la metafase. Culmina cuando los pronúcleos, o sea, esos núcleos con los 23 cromosomas, el contenido haploide tanto del espermatozoide como el ovocito con sus 23 cromosomas, se fusionan en un proceso que se llama anfimixis o anfimixia. El lugar donde ocurre este hecho es un espacio muy particular, que son las trompas de Falopio, especialmente en su región ampular, y va a tener un tiempo específico, es decir, no puede ocurrir en cualquier periodo del ciclo genital femenino. Es decir, los coitos que son fecundantes generalmente son aquellos que se dan los 6 días, rondan entre los 6 días previos a la ovulación, porque los espermatozoides, como vamos a ver a continuación, antes de este proceso tienen que sufrir un proceso que se denomina capacitación. En este esquema nosotros tenemos en forma resumida, ustedes después ampliarán con la bibliografía, las diferentes o principales eventos específicos que ocurren durante la fecundación. En este proceso podemos dividirlo desde capacitación, activación del ovocito y la embriogénesis temprana. En la primera etapa, que es la capacitación, es donde los espermatozoides, una vez depositados en el tracto genital femenino, van a sufrir una serie de modificaciones que involucran cambios especialmente a nivel de su membrana periacrosómica y membrana acrosomal, para por finalmente concluir con lo que se llama la reacción acrosómica, con la liberación de esas enzimas, entre otras la hialuronidasa, la acrosina, que van a poder ir penetrando y degradando las diferentes capas, desde el cúmulus oofurus, ¿sí? la región, la denudación y la penetración de la zona pelúcida. Luego de esa reacción acrosómica se va a producir la fusión de esas gametas, ¿sí? La membrana espermática del espermatozoide con la membrana del ovocito, para luego penetrar en el citoplasma del ovocito y producir una serie de cambios estructurales a nivel de la membrana ovocitaria y producir la anfimixis, la fusión de los pronúcleos masculino y femenino, y luego dar inicio a la primera etapa o estadio de embriogénesis temprana, que es la segmentación. Fíjense que en esta serie de pasos ordenados, como vemos en el esquema, desde el transporte de la gameta hasta el inicio de la segmentación ocurren varios eventos particulares. Esto se da en ese ambiente particular e intervienen muchas moléculas, muchos fluidos también participantes, tantos que están en el semen como, digamos, secreta el tracto genital femenino. Entonces, con respecto al tiempo, este proceso, que es la fecundación, se inicia una vez que los espermatozoides habían sido depositados en el tracto genital. Hacia la mitad del ciclo, como veremos más adelante en otras unidades problemáticas,
el proceso, el ciclo ovárico femenino es un proceso muy complejo y coordinado, intervienen muchos factores hormonales, los cuales van a desencadenar como evento final la liberación de un ovocito. Ese ovocito, una vez que es liberado en el tracto genital, ¿sí?, es captado por las fimbrias de las trompas para luego estar al pie y poder ser así fecundado por el espermatozoide. Fíjense que el ovocito, una vez que es liberado a la sección de la ampolla, es captado, es liberado junto con unas series de células de la granulosa que se llama corona radiada. ¿Sí? Esas son células de la granulosa que se liberan junto con el ovocito y quedan ancladas a la zona pelúcida. Por dentro está el ovocito que reanuda su segunda división meiótica, pero la va a completar una vez que sea fecundado por el espermatozoide. En el ovario queda el resto de las células de la granulosa y las células tecales que, gracias a una hormona que se llama LH, hormona luteinizante, van a sufrir un proceso que se llama luteólisis para poder conformar el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es una estructura endocrina muy importante en las primeras semanas del embarazo porque va a ser la fuente principal de una hormona llamada progesterona para mantener este embarazo. Por otro lado, vemos que los espermatozoides, una vez que toman contacto con el tracto genital femenino, tienen que sufrir una serie de procesos que se llaman capacitación. No todos los espermatozoides pueden fecundar al ovocito, es decir, primera instancia, los espermatozoides, una vez que habíamos dicho que sufrían el proceso de espermiogénesis en los túbulos seminíferos, o sea, esas espermátides se diferenciaban en espermatozoides, se depositaban en un órgano adyacente al testículo que se llama epidídimo. Ahí sufren un proceso de maduración epididimaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en la membrana de ese espermatozoide se producen muchas modificaciones, desde diferentes conformaciones en su estructura lipídica de esa membrana espermática. También se alteran las cargas de la membrana, se agregan otros mucos polisacáridos que han recibido el nombre de antígenos espermáticos, que la función que tienen es mantenerlo descapacitado al espermatozoide. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mantienen latente. Es decir, que el espermatozoide no va a poder reaccionar, no va a poder producir su reacción acrosómica hasta que no esté en contacto con los fluidos del tracto genital femenino. Esta maduración epididimaria, que por un lado le confiere enzimas y alteraciones estructurales en su membrana para poder fecundar así al ovocito, por otro lado también agrega otros complejos proteínicos que lo van a descapacitar. Una vez depositado en el tracto genital femenino, junto con el líquido seminal, que también tiene otras secreciones, incluidas las de la vesícula seminal y de la próstata, van a sufrir el semen se licúa y comienzan su proceso de capacitación, aproximadamente que dura 6 horas, y normalmente este proceso de capacitación, los espermatozoides van llegando por oleadas, no llegan todos a la vez al ovocito. Una primera oleada de espermatozoides va a ser fundamental para que, en contacto con ese líquido que es secretado por las trompas, puedan liberar sus enzimas acrosómicas para producir lo que es la denudación. La denudación es un proceso por el cual esas células que habíamos dicho de la capa granulosa que quedaban ancladas a la zona pelúcida son desprendidas por una enzima específica que se llama hialuronidasa. Estos espermatozoides en realidad están labrando el camino para que venga otra oleada, una segunda oleada de espermatozoides, para que una vez penetren en esos túneles, ¿sí?, labrados, y puedan tomar contacto con la zona pelúcida. Es decir, yo necesito, por eso es una población muy heterogénea de espermatozoides, no todos tienen la misma capacidad para fecundar, algunos tienen una función específica en una primera fase y otros en la segunda fase de la fecundación. Acá vemos en este esquema cómo un espermatozoide, una vez que sale de los túbulos seminíferos y se deposita en el epididimo, sufre la maduración epididimaria. El esquema nos muestra cómo esa membrana toma diferentes estructuras, toma diferentes conformaciones en lo que es su membrana lipopolisacárida, y puede así quedar no solamente capacitado, sino también adquiere nuevas moléculas para poder, digamos, fecundar en un futuro a ese ovocito.
Cuando se establece el contacto con los fluidos de la trompa, esa membrana periacrosomal que está conjunto con esas moléculas descapacitantes, el líquido secretado por las trompas tienen la propiedad de formar distintas uniones en la membrana del espermatozoide, va a formar distintos poros, van a terminar disgregando esa membrana para poder así estimular al espermatozoide para que realice su reacción acrosómica y su hiperactivación. Es decir, la reacción acrosómica también va acompañada en simultáneo por una hiperactivación. A hiperactivación me refiero a una hipermovilidad del espermatozoide para poder atravesar las diferentes capas. Entonces, como conclusión, en este esquema vamos a ver que una primera oleada de espermatozoides sufren su reacción acrosómica liberando las enzimas para producir la denudación de la corona irradiada. Esos espermatozoides en realidad le labran el camino a una segunda oleada de espermatozoides que van a tomar contacto, que todavía no sufrieron su reacción acrosómica, fundamental, porque aquel espermatozoide que ya haya perdido su membrana acrosómica en las primeras fases no puede atravesar la zona pelúcida. Esa segunda oleada sí lo va a poder, se va a de nuevo reactivar. Hay muchas moléculas, entre una de las que más van a encontrar en la bibliografía, pero hay otras, es la ZP3, que es una molécula de reconocimiento que se encuentra en la superficie de la membrana pelúcida, que permite el contacto con su ligando específico en la membrana del espermatozoide para poder producir la reacción acrosómica y así poder atravesar la misma. Fíjense que hasta esta instancia la zona pelúcida está todavía presente. La zona pelúcida es una estructura que va a estar presente hasta el estadio de blastocito. Como vamos a ver más adelante, ustedes recordarán en otras áreas que han visto el estadio de blastocito, en un estadio mucho más avanzado del periodo embrionario. Una vez que el embrión llega a la cavidad uterina, produce su eclosión y ahí se desprende recién de la zona pelúcida. Mientras tanto, este espermatozoide que ha podido atravesar la zona pelúcida fusiona su membrana con la membrana del ovocito y se produce la introducción del mismo al citoplasma. Una vez en el citoplasma se ubican los pronúcleos tanto masculino como femenino en el plano ecuatorial, se fusionan, eso se llama anfimixis, y comienza a estimularse la nueva maquinaria para el desarrollo de la embriogénesis temprana. Entonces, nosotros, una vez que el espermatozoide se ha fusionado, tenemos como resultado que el embrión va a comenzar su primer desarrollo, se va a reactivar, ¿sí? Se va a completar la división meiótica de ese ovocito y va a culminar su meiosis, se va a bloquear, o sea, no se va a permitir el paso a nuevos espermatozoides, eso se llama bloqueo de la polispermia. Eso se logra a través de diferentes cambios conformacionales en lo que es la estructura de la membrana del ovocito, y depende mucho de muchas moléculas, especialmente del calcio. La primera división mitótica del cigoto se va a activar y va a dar inicio a lo que se llama la segmentación. Todo este proceso de fecundación nos va a dar tres resultados principales, como les he puesto acá en el esquema. Por un lado, se va a restablecer el número diploide para nuestra especie de cromosomas. Al fusionarse en la anfimixis ambos pronúcleos, vamos a obtener de nuevo una célula cigoto con doble contenido de cromosomas. Por otro lado, ya se establece también el sexo cromosómico, es decir, se van a fusionar, digamos, los pronúcleos y el padre y la madre van a aportar un cromosoma sexual. Se va a determinar el sexo cromosómico. Y todo esto va a dar inicio a un proceso nuevo que veremos más adelante que se denomina segmentación.